Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Agradecido con ustedes de que nos puedan acompañar el día de hoy. Antes de iniciar, como siempre, quiero agradecer al equipo de CARE, el equipo de inteligencia dental, por hacer posible el que yo pueda estar compartiendo con ustedes estos minutos en los cuales vamos a hablar sobre un material que tenemos en la familia de CARE, que es Sonic Fill, que es un material que probablemente algunos ya lo conozcan, para otros sea nuevo, y que a mí en lo personal me gusta mucho el utilizarlo por la variabilidad y el manejo que le podemos dar a este material, utilizando sus características y propiedades a nuestro beneficio y por lo tanto poder tener un buen resultado. El tema de resinas tipo bulk fill, yo sé que es un tema controversial. No muchos están a favor de utilizar este tipo de resinas. Sin embargo, lo importante aquí es saber realmente cómo funcionan, cuál es su objetivo, cuáles son las propiedades, para que entonces nosotros nos podamos valer de estas características y poderlo utilizar de forma correcta. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción de cómo llegamos a este material, que al fin y al cabo es un material para reconstrucción, y vamos a ver las formas en las cuales lo podemos utilizar. Entonces, como en muchas de mis pláticas he comentado este término, esta no va a ser la excepción, en el cual menciono mucho ese término de el concepto de biomimética, que al fin y al cabo, ¿qué es? Pues es tratar de hacer tratamientos que se asemejen o se parezcan a la naturaleza. Es decir, utilizar materiales y protocolos y sistemas que traten de igualar ya sea al esmalte o a la dentina, tanto en una cuestión estética, de color, como también en funcionamiento, en características físicas, que le permitan al diente comportarse, a pesar de que ya no tenga estos tejidos por alguna razón, que se siga comportando de la misma forma. Y si tenemos materiales y tratamientos que logren este objetivo, esto nos va a dar como resultado pues que tengamos tratamientos mucho más predecibles a largo plazo. Esto, cuando nosotros lo empezamos a poner en práctica, muchas veces choca o entra en conflicto con la odontología que anteriormente se hacía o que nos enseñaron, y que cuando vemos este tipo de conceptos, pues entramos un poco en conflicto, como por ejemplo hacer una línea de terminación tipo filo de cuchillo o vertical, como lo vemos aquí en esta imagen. A mí me enseñaron, tanto en la especialidad como en la licenciatura, que eso ya estaba prohibido, que no se utilizaba. Ahora, si lo vemos aquí en esta imagen, pues prácticamente vemos que el esmalte termina como en filo de cuchillo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos regresando a lo que teníamos anteriormente, nada más que con nuevos materiales. ¿Para qué? Para poder mimetizarnos con la naturaleza y poder tener restauraciones que se parezcan a lo que tenemos en la naturaleza. Entonces, esta biomimética lo que va a tratar de hacer es relacionar o correlacionar la integración biológica de los materiales con la cuestión biomimética funcional, y ya no podemos dejar de lado actualmente la cuestión estética. Ya la estética toma un papel tan importante como la cuestión de salud o la cuestión mecánica, porque actualmente no es válido hacer restauraciones feas o que no se parezcan al diente. Por eso es que cada vez, o más bien ya no utilizamos restauraciones
con amalgamas o restauraciones que sean completamente de metal. ¿Por qué? Porque pues esto simplemente por una cuestión de color no es biomimético. Y por lo tanto, como les mencioné, al tratar de utilizar ese tipo de materiales, pues vamos a comportarnos mucho más parecido a lo que tenemos en boca. Y para poder tener estos conceptos o esta filosofía de biomimética, forzosamente vamos a depender de dos parámetros fundamentales que aquí los menciono. Primero es la preservación de los tejidos y segundo es la adhesión. ¿Por qué lo menciono esto? Porque para que nosotros podamos seguir con esta filosofía, tenemos que tratar de conservar la mayor cantidad de tejido sano. ¿Y por qué lo menciono? Porque los tratamientos a los cuales nosotros estamos acostumbrados a hacer o que nos enseñaron en la licenciatura, muchas veces era una odontología sustractiva. ¿A qué me refiero? A una odontología en la cual teníamos que desgastar más el diente de lo que ya por sí ya estaba. Por ejemplo, hacer una cavidad para amalgama, muchas veces no era necesario hacer una cavidad tan grande para tener suficiente altura o para darle retención, pero la teníamos que hacer así porque el material lo requiere para que pueda estar en boca. Otro ejemplo son en las coronas metal porcelana. No estoy en contra de las coronas metal porcelana, ni mucho menos. Hasta la fecha hay momentos y hay casos en los que hay que seguirlas utilizando. Pero siendo realistas, es una preparación que de cierta forma debilita al diente. Tenemos que desgastar mucho tejido para poderle dar espacio a este material, o más bien a ese tipo de restauración, porque pues, son dos materiales. Un espacio que le tenemos que dejar al metal y otro espacio que le tenemos que dejar a la porcelana. Entonces, son tratamientos que en muchas situaciones son los ideales, pero tienen su parte, digamos que negativa, que es la parte de desgastar mucho el diente. ¿Y qué es lo que ahora queremos hacer? Pues hacer tratamientos que impliquen no desgastar tanto los dientes. ¿Por qué? Porque ya tenemos materiales que no lo necesitan. No necesitamos hacer una cavidad retentiva para hacer una resina. ¿Por qué? Porque la resina depende de otros factores para la retención y la adhesión que una amalgama no tiene. Por eso es que les digo, los dos conceptos fundamentales de preservación de tejidos y adhesión van de la mano. Lo mismo con el metal porcelana, ya no necesitamos de tener paredes completamente paralelas entre sí y con cierta altura mínima como para que la corona se retenga mecánicamente. Ahora con los materiales adhesivos que tenemos, lo podemos sustituir este desgaste tan amplio con sistemas adhesivos. Entonces, el hecho de mencionar que necesitamos preservar los tejidos, ¿qué quiere decir? Que si yo ya de por sí tengo una restauración, o más bien una cavidad o un diente que ya está muy destruido, desgastado, yo lo que menos quiero es seguirlo desgastando. Yo lo que quiero es conservarlo. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Simplemente eliminar el tejido que ya no necesito por una cuestión de caries o porque a lo mejor yo tenga esmalte ya sin soporte, tratarlo de conservar y sobre esto preparar. Y para que esto yo lo pueda manejar de esta forma, como les mencioné, necesito de adhesión. ¿Cómo yo puedo sustituir a la dentina que yo ya perdí? Vamos a suponer que tengo un caso en el cual el diente ya llega con una destrucción previa. Entonces, yo esta dentina que perdí la tengo que reconstruir, la tengo que volver a colocar. ¿De qué forma voy a tratar de reemplazar esta dentina que yo perdí? Lo voy a utilizar o lo voy a reemplazar mediante materiales resinosos. Las resinas son materiales que se comportan muy parecido a la dentina, por lo tanto, son materiales que voy a utilizar para poderla sustituir. La unión amalodentinaria, ¿cómo la voy a tratar de sustituir? Mediante mis sistemas adhesivos. Va a ser esta interfase
entre la dentina y el esmalte, que es perfecta, pero que en la boca, o nosotros más bien con nuestra rehabilitación o con nuestros tratamientos, no lo podemos llegar a tener igual, porque es perfecta esta unión anatómica. Sin embargo, mediante los sistemas adhesivos, tratamos de asemejarnos a esta unión. ¿Y el esmalte cómo lo vamos a sustituir? Lo vamos a sustituir con nuestros sistemas cerámicos. Tenemos sistemas cerámicos, por ejemplo, el de silicato de litio, que en ciertos ámbitos o ciertos factores de físicos se parecen y se mimetizan al esmalte. Por lo tanto, si yo pierdo esmalte, lo podría yo sustituir de esta forma. Ahorita no voy a hablar en específico de cada uno de estos puntos, pero del que sí nos vamos a enfocar es en el de la dentina. ¿Por qué? Porque la dentina va a ser el material, o más bien el tejido que en teoría puede ser el más importante que yo debería de reconstruir. ¿Por qué? Porque yo este material o este tejido más bien, su función es de amortiguador. Va a tener una función de flexibilidad de tal forma que absorbe de forma indirecta las fuerzas de masticación para que el esmalte como tal no se fracture. Todos sabemos que el esmalte es muy duro, pero así como es muy duro, también es frágil. ¿Quién le va a dar la dureza a este esmalte? La dentina, que va a estar abajo sosteniendo. Entonces, esta función que tiene la dentina es vital para que lo que yo voy a colocar sobre este tenga la suficiente fortaleza para que no se rompa. Lo mismo que pasa en la naturaleza. Entonces, ¿cómo yo puedo sustituir la dentina? Necesito de materiales que tengan un módulo de elasticidad o que físicamente se parezcan a la dentina, como lo mencionamos. El módulo de elasticidad de la dentina aproximadamente va de 12 a 19 gigapascales. En ese rango más o menos está el módulo de elasticidad de la dentina. Por lo tanto, ¿qué requiero? Requiero de un material que tenga un módulo de elasticidad parecido. Vemos aquí en esta tabla diferentes materiales que se pueden llegar a utilizar o que los podemos tomar de referencia para ver qué tan parecido es a la dentina, y nos damos cuenta que la resina que utilizamos para reconstrucción tiene un rango de 12.5 a 25 gigapascales, los cuales más o menos entran en este rango que tenemos de la dentina. Por lo tanto, ¿cuál sería el mejor material con el cual nosotros podríamos reconstruir la dentina o reemplazarla? Pues con una resina. Nada más como dato cultural, vean el poste de fibra de vidrio, el módulo de elasticidad que tiene 30 gigapascales. Entonces, si esto lo llevamos a nuestros tratamientos que hacemos post-endodoncia, nos damos cuenta que estamos colocando postes que son más rígidos que la dentina, por lo tanto no se van a comportar de la misma forma. Y es uno como entiende el por qué estamos en esta tendencia de cada vez utilizar menos postes de fibra de vidrio. No porque sean malos, no porque ya esté prohibido utilizarlos, no, pero este es uno de los factores que nos indican el por qué en algunas situaciones, como mencioné, no es necesario utilizarlos. Pero bueno, ese es otro tema que ya en su momento habrá oportunidad de que podamos hablar de rehabilitación de dientes post-endodoncia, pero digamos que es como un dato que también nos puede ayudar a poder tomar las mejores decisiones cuando tenemos casos como estos. Entonces, dentro de los sistemas o dentro de las resinas que normalmente utilizamos para poder reconstruir, pues tenemos muchos en el mercado. Podemos utilizar cualquier tipo de resina convencional, podemos utilizar estas resinas que se utilizan para reconstrucción de núcleos, de muñones, que son duales, o también podemos utilizar, como el día de hoy vamos a platicar, de Sonic Film.
y ahorita vamos a adentrarnos en el tema. Entonces, ¿en qué momentos es cuando nosotros vamos a necesitar o más bien tener que tomar este tipo de decisiones para saber cuándo o cómo voy a reconstruir o a reemplazar la dentina que perdí? Aquí vemos 3 fotos de diferentes casos en los cuales yo sé que he perdido dentina, que he perdido esmalte y que entonces tengo que tomar decisiones de cómo reconstruirlo, cómo rehabilitarlo. Si me voy a ir por una opción de restauraciones directas, de resina, ya ni siquiera menciono la opción de amalgama, doctores, porque honestamente no hay justificación al día de hoy, en este año 2022, como para seguir utilizando la amalgama. Por eso es que no la menciono. Más bien es saber si voy a utilizar una restauración directa de resina o me tengo que ir por una opción de restauraciones indirectas, que también podría ser una resina como tal, una resina hecha en laboratorio de forma indirecta, o también utilizar sistemas cerámicos como lo mencioné anteriormente para sustituir el esmalte que yo he perdido. Entonces, muchas de las ocasiones podemos tener casos en los cuales tenemos dudas, no sabemos hacia qué camino ir. Y pues obviamente eso genera cierto estrés, cierto conflicto, porque pues obviamente nosotros queremos darle el mejor tratamiento al paciente para que esa restauración que vamos a hacer o esta reconstrucción pues dure la mayor cantidad de tiempo en que tengamos un resultado predecible. Entonces, ¿qué situaciones o qué debo de considerar para tomar la mejor decisión en cuanto a qué hacer en este tipo de casos en los cuales tengo cavidades ya de tamaño considerable, que he perdido 1 o 2 paredes y que ya no es tan fácil como decir, bueno, tengo una caries clase 1 y simplemente la hago con una resina y no tengo muchas opciones para dónde ir y la que voy a utilizar va a ser la mejor? Pero en esos casos donde ya tengo pérdida de paredes, tengo que tomar muchos factores a considerar. La primera y la más importante es evaluar la estructura dental remanente. Tengo que evaluar qué es lo que tengo, con qué cuento. No tomar en cuenta el material o más bien el tejido que aún tiene caries, porque ese tejido yo sé que lo voy a quitar. Es decir, yo no puedo tomar la decisión antes de eliminar caries o antes de eliminar una restauración que probablemente se había colocado previamente y que tengo que eliminar. No puedo tomar la decisión antes. Tengo que anestesiar, aislar, limpiar, quitar caries, quitar todas las restauraciones previas y una vez que me quedé con el tejido ya sano con el cual me voy a quedar, entonces evalúo las condiciones y tomo la decisión. Entonces, esta parte va después de que yo ya empecé con el tratamiento de limpiar y dejar un tejido sano. Una vez que evalúo esta estructura dental remanente, voy a tomar decisiones si me voy por el camino de restauraciones directas o me voy por el camino de restauraciones indirectas. No quiere decir que una es mejor que otra. Unas están indicadas para unos casos y otras están indicadas para otros casos. Aquí el problema es cuando la cavidad o la estructura dental remanente que yo tengo está hecha para una restauración indirecta y yo me voy por la restauración directa. Ahí es donde vienen los problemas. Ahí es cuando a veces abusamos de los materiales dentales, sobre todo de las resinas. Y no me van a dejar mentir, doctores, ¿cuántas veces no hemos visto en clínica una cavidad muy grande con una resina gigante, con filtración o con fractura de las paredes o que se desalojó completamente? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Y no por eso quiere decir que la resina sea un mal material, simplemente que no lo aplicamos o no se aplicó en el caso ideal. Y también podríamos tener caso al revés, que a lo mejor el tratamiento funcionaba muy bien con una restauración directa y nos fuimos por una restauración directa, que ahí de cierta forma pues no es tanto problema. Para nosotros no es tanto problema, al contrario, hasta nos termina beneficiando de cierta forma, pero al fin y al cabo nosotros tenemos que ser lo suficientemente éticos como para realmente
ofrecer el mejor tratamiento que el paciente necesite en cada uno de los casos. Ya que decidí qué tipo de restauración va a ser, entonces yo tengo que determinar qué tipo de acondicionamiento voy a hacer del esmalte de dentina. Porque recordemos que voy a aplicar mi concepto de biomimética, de ser conservador, de valerme de la adhesión para que estos tejidos yo los pueda reemplazar y utilizarlos de la mejor forma para que se comporten de la misma o lo más parecido posible a lo que tenemos en la naturaleza. Entonces, ahí es cuando entra la parte de grabado selectivo, grabado total, qué tipo de adhesivo voy a utilizar. Ahí es donde entra esta parte. ¿Cómo voy a tratar a este tejido que me quedó para que entonces sea apto y le dé las condiciones para que yo le pueda colocar los diferentes materiales que yo voy a utilizar? Y esto va relacionado con el último punto, selección del material. ¿Qué material voy a colocar para que este sea el ideal y me pueda dar el tratamiento que yo estoy buscando? Teniendo en cuenta estos factores, yo prácticamente estoy del otro lado. Yo voy a tener tratamientos predecibles. Pero si yo me salto alguno y quiero hacer las cosas de forma automática, sin analizar, sin entender cada caso, entonces empiezo a caer en errores que después de tiempo puede empezar a ver las consecuencias de no haber seguido, digamos que una secuencia para poder tomar la mejor decisión. Entonces, en cuanto a la evaluación de la estructura dental remanente, uno de los puntos que tengo que valorar en cuanto a esto es la profundidad de la cavidad. ¿Qué tan profundo, qué tan superficial está mi cavidad que ya realicé? ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque dependiendo de eso, muchas veces va a depender qué tipo de material restaurador voy a colocar y sobre todo qué tipo de acondicionamiento voy a darle a este diente. Porque no es lo mismo tratar a una dentina superficial, una cavidad en la cual apenas ya estoy entrando a la dentina, a trabajar en una dentina terciaria ya muy profunda, con la cámara pulpar muy cerca, que yo sé que eso automáticamente me puede generar mayor riesgo de tener sensibilidad posoperatoria o que termine una pulpitis irreversible. Y muchas veces no va a ser culpa del el tratamiento o del material, muchas veces culpa de la forma que acondicioné esa dentina que estaba muy profunda y que por lo tanto yo podría llegar a ocasionar este tipo de problemas por no haber analizado correctamente este factor que es determinar qué tan profundo, qué tan cerca yo estoy de la cámara pulpar como para que pueda tratar a la dentina de una mejor forma. El esmalte prácticamente no tenemos problema. El esmalte sabemos que es un tejido completamente o casi completamente inorgánico en el cual mientras él tenga soporte, no le va a pasar nada. Pero si yo dejo esmalte sin soporte, es donde vienen los problemas. Y si yo al esmalte no lo grabo, también es cuando empiezan los problemas, que ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, el detectar o el más bien analizar la profundidad de la cavidad me va a poder llevar a tomar las mejores decisiones en cuanto al acondicionamiento del esmalte de dentina. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra en función el poder tomar las mejores decisiones y los mejores materiales para cada uno de los casos. Entonces, si estoy hablando de acondicionamiento y de adhesión, yo tengo que saber que voy a tener dos opciones. Voy a tener la opción de hacer un grabado total, en el cual yo tenga que grabar a la dentina y el esmalte de una sola intención, y posteriormente colocarle un adhesivo. O tengo la opción de hacer un grabado selectivo del esmalte y después colocar adhesivos que puedan acondicionar la dentina y posteriormente el adhesivo como tal. Y esto también va relacionado con el número de pasos a seguir. Sistemas de 3 pasos, sistemas de 2 pasos y sistemas de 1 paso. Tiene que ver esto mucho con el tiempo. ¿Cuántos pasos previos tengo que dar para llegar al resultado que yo quiero? No me voy a meter mucho este tema porque ya anteriormente hemos hablado en webinars anteriores de cada uno de estos sistemas adhesivos, de cada una de estas generaciones de adhesivos y cómo utilizarlos.
Pero en resumen, enfocados a lo que estamos hablando ahorita en cuanto a la cuestión de la profundidad de la cavidad, yo sé que si tengo una cavidad muy profunda y yo hago un grabado total del esmalte y la dentina, tengo mucho riesgo de poder causar sensibilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy abriendo los túbulos dendinarios, estoy haciendo casi una autopista gigante para que el adhesivo como tal se nos pueda ir sin control y por lo tanto este adhesivo puede irritar a la dentina. Estoy eliminando todo el smear layer, ampliando los túbulos dendinarios y eso, si yo estoy muy cerca de la cámara pulpar, puede causar esta agresión y que por lo tanto yo pueda tener como consecuencia una sensibilidad postoperatoria. Ahora, no quiero decir que siempre que utilicemos grabado total y utilicemos estos sistemas puede causar sensibilidad. No, al contrario. Tengo un porcentaje a lo mejor un poquito más elevado de que el paciente pueda llegar a tener sensibilidad cuando tengo estas condiciones y hago grabado total. Y sobre todo, cuando yo me paso del tiempo. Todos sabemos que el esmalte hay que grabarlo de 15 a 20 segundos y la dentina un poquito menos, de 10 a 15, no más de ahí, porque entonces estoy todavía ampliando y debilitando más los túbulos dendinarios para que el adhesivo pues pueda generarnos, lejos de un beneficio, nos cause un daño por la acidez que tiene. Entonces, si voy a utilizar la técnica de grabado total, yo recomiendo que sea en cavidades que no estén tan profundas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Que por lo menos yo sepa que, ya sea de forma radiográfica o clínica, yo sepa que por lo menos estoy a 1, 2 milímetros de la cámara pulpar para que yo pueda trabajar con toda confianza y evitar el riesgo de que yo pueda tener sensibilidad. Entonces, si voy a irme por el paso de grabado total, yo tengo dos opciones. Irme con una técnica de 3 pasos con Optibone FL, en el cual yo voy a tratar la dentina con primer y el adhesivo a la dentina y el esmalte, ¿ok? Y de esta forma generar una mejor fuerza de adhesión y sobre todo protección de la dentina con este adhesivo que tiene una gran carga de relleno, pero que tiene como consecuencia pues que tengo que hacer más pasos. El grabado y lavado, primer, adhesivo, y muchos igual esta parte de hacer tantos pasos no les gusta, entonces se reducen estos pasos y se une primer y adhesivo en uno solo, que son los adhesivos de quinta generación, que es el Optibone solo, el Optibone S, y por lo tanto solamente grabo y coloco mi adhesivo. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma de trabajar. La otra forma de trabajarlo es con grabado selectivo. Es decir, voy a grabar solamente el esmalte con ácido fosfórico y la dentina la voy a con un primer que va a tener la capacidad de grabar la dentina, no tanto como el ácido fosfórico. Va a generar, sí, una capa híbrida, pero no con la consecuencia que yo podría llegar a tener en la dentina al utilizar el ácido fosfórico, que es mucho más ácido. Entonces, ¿qué función tienen estos adhesivos? Evita la colocación de ácido fosfórico en la dentina y entonces lo que voy a utilizar es este primer que me va a formar este patrón de grabado, ¿ok? Y sobre este, ahora sí coloco el adhesivo. Ahora, con lo mismo que platicamos hace rato. Si yo me quiero o quiero resumir o más bien simplificar los pasos, entonces nos podemos ir con la opción de los adhesivos universales, que en este caso Optibone universal, en el cual el primer que graba, que es el ácido, más el adhesivo, como tal, los unimos en un solo bote, tenemos el adhesivo universal y este como tal va a tener la capacidad de grabar la dentina y de funcionarme como un adhesivo. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque yo no puedo mezclar, doctores, yo no puedo mezclar, es decir, yo no puedo utilizar grabado total con los adhesivos de sexta generación, que en este caso es Optibone XTR o Versa, o grabado total con Optibone universal. A pesar de que probablemente esté indicado y que te digan que no hay ningún problema de utilizarlo, como recomendación personal, yo no recomiendo. ¿Por qué?
porque si yo utilizo grabado total de la dentina, estoy colocando un ácido, y aparte le agrego el ácido del primer o el ácido del mismo Optibón Universal, y estoy en cavidades muy profundas, voy a tener más riesgo de causar pulpitis o sensibilidad. Entonces yo no quiero eso, es mejor trabajar a lo seguro. Entonces, si ya voy a utilizar estos adhesivos que me van a grabar, pues entonces yo no necesito grabar la dentina, me voy con grabado selectivo y aprovecho las ventajas que me da estos adhesivos. Y viceversa, yo no puedo utilizar grabado selectivo del esmalte y utilizar Optibón FL o Optibón solo. ¿Por qué? Porque estos adhesivos no graban. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la dentina no voy a tener adhesión. ¿Por qué? Porque la dentina no va a estar grabada, porque estos adhesivos no causan este patrón de grabado. Entonces, son de las cosas que desde ahí yo tengo que tomar estas decisiones dependiendo de la evaluación que yo hice del diente, de mi cavidad, para que entonces pueda tomar las mejores características de cada uno de esos adhesivos y poderlos utilizar correctamente. Porque si no lo hago, ¿qué va a pasar? Yo puedo decir, ah, no, ya me hablaron muy bien de Optibón Universal, pero lo utilicé y mi paciente tuvo sensibilidad. Y ya cuando preguntamos, oye, no, hice grabado total, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde está el detalle que te hace la diferencia entre decir que un material no funciona, a más bien decir, ¿sabes qué? No lo utilicé de forma correcta por no haber analizado o porque me confié y traté a mis adhesivos a todos de la misma forma y esto pues no lo estoy haciendo correctamente. Por eso todo esto de adhesión no son recetas de cocina, no hay que aprenderse todo de memoria. Lo que tengo que aprender es analizar para después tomar la mejor decisión y poder seleccionar el mejor material. Entonces, yo una vez que yo sé o evalué el grosor, o más bien la profundidad de mi cavidad, y que de eso va a depender cómo voy a condicionar la dentina sobre todo, también tengo que determinar o evaluar el grosor de las paredes. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar la decisión si voy a proteger las cúspides o alguna pared o no las voy a proteger. Aproximadamente el parámetro son 2 milímetros. Si las paredes que yo tengo, que me quedan remanentes, tienen un grosor mayor o igual a 2 milímetros, quiere decir que son paredes lo suficientemente fuertes como para que yo no tenga la necesidad de protegerlas. ¿Ok? Y si yo no tengo necesidad de protegerlas, yo las puedo dejar intactas. Pero en casos en los que yo tenga menos de 2 milímetros, entonces eso automáticamente va a necesitar que lo proteja. ¿Por qué? Porque si yo no protejo estas cúspides o paredes que tengan menos de 2 milímetros, tengo riesgo que a la larga se fracturen. Y es por eso que luego vemos cavidades, por ejemplo, con amalgama, que es donde más vemos eso, que la amalgama está intacta, pero ya sin una cúspide o sin una pared. ¿Por qué? Porque no tenían el suficiente grosor como para que la cúspide por sí sola se mantuviera en boca. Entonces, al hablar ya de protección de cúspides, automáticamente quiere decir que estoy hablando de restauraciones indirectas. Y cuando yo estoy hablando o diciendo que no voy a proteger ninguna cúspides, estoy hablando de restauraciones directas. Ahora, como les mencioné, simplemente con una sola cúspide que yo tenga que proteger, ya automáticamente va a ser restauración indirecta. Va a ser una onley que a lo mejor nada más va a cubrir una cúspide o una onley que va a cubrir dos, pero ya automáticamente va a ser indirecta. No puedo hacer restauraciones directas que protejan cúspides. Entonces, ahí es donde tengo o aprendo qué tipo de restauración es la ideal para cada caso. Entonces, en esta imagen, como lo vemos, tanto tengo paredes de buen grosor como también tengo paredes muy delgadas. Por lo tanto, en estos casos, que está así como medio controversial de irme hacia un lado hacia el otro, porque tengo una combinación de paredes gruesas y una otras no tanto, a mí siempre en ese tipo de situaciones me gusta tomar la decisión en conjunto con el paciente. Para mí, un caso como el que estamos viendo en la imagen, para mí es de una restauración indirecta 100%. Sin embargo, muchas veces los pacientes no entienden esta parte. No entienden por qué es que yo venía por esta amalgama que se me cayó, que fue en este caso. Tengo un pedazo de amalgama fracturada y ahora resulta que va a tener que hacer reconstrucción y onley y todo este tipo de situaciones. Entonces, en este caso, yo analizo
comento con el paciente, le digo cuál es el tratamiento ideal, pero que también a su vez, si ella se quiere arriesgar, podríamos manejarlo con una restauración directa. ¿Por qué? Porque todavía aún tengo paredes que están lo suficientemente fuertes. No quiero decir que es lo ideal, pero les comento tal cual fue este caso. Entonces, ¿qué sucede? Que la paciente al fin y al cabo decidió arriesgarse y decir, voy a colocarme una restauración directa de resina y vemos cuánto dura y después ya la cambio. Entonces, en este caso fue una situación que la paciente terminó decidiendo en conjunto con nosotros, pero yo sé que si eso llegara a fracasar, no va a ser culpa mía. Yo advertí y mencioné qué es lo que podría o no pasar. Entonces, si al fin y al cabo se toma la decisión de ir por una restauración directa, yo lo que siempre recomiendo es colocar un liner de resina fluida. Muchos lo combinan ya con fibra de vidrio, que hay técnicas de biofunción, biomimética, pero bueno, ese no es el tema ahorita. Lo que sí yo les recomiendo es colocar este liner de resina fluida. Tiene varios beneficios utilizar una resina fluida como base. Ya no utilizar ionómeros de vidrio, doctores, ya no utilizar hidróxido de calcio, ya no utilizar otro tipo de bases porque no tienen mucha justificación para utilizarlas hoy en día. ¿Ok? Yo prefiero cuidar a mi dentina acondicionándola correctamente con los protocolos que mencioné y no cuidar la dentina con materiales que nada más le van a quitar grosor al material con el que voy a restaurar y que no son muy compatibles con la adhesión que yo quiero lograr. Entonces, prefiero yo cuidarla con un protocolo correcto y posteriormente colocar, en este caso, como les menciono, un liner de resina fluida, que va a tener varias ventajas. Una de ellas es que pueda llenar todos estos espacios o ángulos que podrían probablemente una resina convencional no llenar o no llegar. Entonces, una resina fluida tiene la capacidad de que se puede extender por esta fluidez que tiene para que pueda ocupar estos espacios. Y otra ventaja, que es una ventaja mecánica, es la cuestión de poder tener la capacidad de forma indirecta absorber esta energía que va a estar recibiendo el diente en los momentos en el que está fluyendo y poderla distribuir para evitar el riesgo de fractura, como lo menciona en este artículo, que es el efecto que puede llegar a tener la resina fluida cuando la colocamos en el piso de cavidades muy profundas. Entonces, no me quita absolutamente nada el colocarlo y sí tengo un beneficio. Entonces, si yo tengo un beneficio, ¿por qué no utilizarlo? Entonces, puedo utilizar un liner de resina fluida y posteriormente, ahora sí, colocar la restauración o el material. En este caso, utilicé Harmonize para restaurar este diente. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo restauro mi diente primero con resina fluida, posteriormente con una resina compuesta convencional que es Harmonize, y en este caso es mi tratamiento definitivo. Obviamente yo sé y la paciente sabe que no es el tratamiento ideal, que puede o no llegar a fracasar, pero que si fracasa ya no va a haber otra opción más que irnos por la opción de restauración indirecta. Pero como yo, de cierta forma, yo cuidé todos los aspectos de este diente en el cual hice el aislamiento absoluto, traté a la dentina de forma correcta, con los materiales indicados, yo sé que si algo llegara a fracasar en cuanto a esto, yo sé que sobre lo que hice puedo repreparar para hacer el cambio de restauración directa a una indirecta. ¿Por qué? Porque confío en lo que hice y ya no tengo que quitar todo. Si a mí me llega una situación así, pero que la hizo alguien más, yo no sé si hizo aislamiento absoluto, no sé si acondiciona bien la dentina, entonces, ¿qué tendría que hacer? Quitar toda la resina que hizo el colega anterior para yo asegurarme que voy a tratar la dentina como debe de ser. Entonces, ahí es donde a veces uno termina decidiendo, porque luego a veces me preguntan, doctor, cuando hay una resina que no está bien, ¿hay que quitarla toda o no la quito? Si yo la puse, yo simplemente quito lo que no sirve y repreparo y reconstruyo sobre eso. Si yo no la hice, prefiero sí quitar todo, limpiar y asegurarme realmente que voy a acondicionar la dentina como debe de ser. Entonces, cuando yo utilizo una resina, en este caso una resina convencional en cavidades así profundas, bueno, no nada más profundas, en cualquier tipo de cavidad, yo tengo que cuidar mucho este factor, que es la contracción por polimerización. Todas las resinas se contraen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar? El factor C, factor de configuración, es decir, colocar la resina por incrementos sin unir paredes. ¿Qué quiere decir? Que un incremento no esté tocando
2 o 3 paredes, sino que un incremento solo toca una pared, es decir, solo la mesial, otra pared solo la distal, otra pared solo la vestibular, otra pared solo la palatina, y poco a poco se van a ir uniendo, pero yo prefiero que se unan hasta arriba, en la parte superficial, que se unan desde el medio, porque eso genera mucho estrés y mucha contracción, y por lo tanto puedo llegar a tener problemas de microfiltración o de fractura de las mismas paredes si están muy delgadas por este estrés que van a estar teniendo continuamente. Por lo tanto, si voy a utilizar un sistema de resina convencional, yo tengo que ser muy cuidadoso con este tipo de situación. ¿Por qué? Porque si no, podría yo tener errores en esta parte. Entonces, si yo, en este caso, que para mí, como le repito, es lo ideal, me voy por la opción de una reacción indirecta en la cual voy a proteger las cúspides, probablemente no todas, a lo mejor 2, a lo mejor 3, no sé, dependiendo del caso. No quiere decir que entonces en esta situación como la que estoy viendo ya me ponga a preparar para mi overlay o para mi onlay. Ahí es donde vamos a tratar un poquito de cambiar esta forma en la cual anteriormente trabajábamos o nos enseñaron. ¿Ya que voy con esto? No preparo cuando estoy en esas condiciones. Tomando la frase de Descartes de pienso, luego existo, yo lo cambié por primero reconstruyo y luego preparo. Es decir, me voy a mis conceptos de biomimética y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar, a reconstruir primero la dentina que perdí, ¿ok? Para después preparar este núcleo que me queda entre esmalte, dentina y resina, lo preparo para posteriormente colocarle el esmalte que le va a faltar. ¿Con qué? Con un sistema cerámico. ¿Para qué? Para que ahora sí le pueda proteger a estas cúspides que yo analicé que no tenían el suficiente grosor como para dejarlas sin protección. Entonces, de esta forma, yo estoy conservando la estructura dental que aún tengo y no le empiezo a desgastar con una preparación anticipada. ¿Y por qué, o más bien, qué ventajas voy a tener con hacer esta reconstrucción o este build-up que comúnmente le llamamos? Porque me va a dar muchas ventajas. Una de ellas es bloquear las zonas retentivas que no me van a favorecer para una restauración indirecta. ¿En qué casos tengo esto más comúnmente? En casos en los cuales yo tenía amalgamas previas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las preparaciones para amalgamas son preparaciones retentivas y que para una restauración indirecta esto está contraindicado. Yo no puedo tener cavidades con retenciones o con zonas retentivas, porque entonces la restauración o no entra o no sale. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo no reconstruyo primero, ¿qué tendría que hacer? Eliminar esta retención, desgastando más el diente de por sí de lo que ya está, y después continuar con mi preparación. O la otra, que sería la ideal, como le menciono, es bloqueando estas zonas retentivas. ¿Y cómo las voy a bloquear? Como yo voy a reconstruir todo con resina, pues yo ya estoy bloqueando estas zonas retentivas. Y entonces solamente desgasto lo necesario para mi preparación, ya no de forma automática quitando esas retenciones. Entonces, por ende, como lo mencioné en el segundo punto, voy a evitar desgastar más estructura. ¿Por qué? Porque si yo sigo desgastando más estructura, no estoy tomando en cuenta el primer factor que mencioné anteriormente, que ¿cuál era? La preservación de tejidos. Entonces, tengo que preservarlo la mayor cantidad de diente posible. ¿Y cómo lo hago? ¿O cuál es el primer paso? Pues reconstruyendo. Y además, una de las grandes ventajas es la protección del nido pulpar. ¿Por qué? Porque si yo me quedo así con este diente, como lo tenemos, y me pongo a preparar, coloco mi provisional, tomo impresión, y viene la cementación, todo el tiempo, durante todo este transcurso de tratamientos, la dentina está expuesta, los túbulos nervios están expuestos, abiertos completamente. No hay nada que lo esté protegiendo más que el provisional de cierta forma. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo riesgo de tener sensibilidad, de que el paciente le esté molestando. Tengo muchos factores negativos al dejar una dentina desnuda o descubierta como tal. Entonces, al yo tratarla y acondicionarla de forma correcta, como lo mencionamos anteriormente, con el adhesivo, con el acondicionamiento ideal, y aparte le coloco resina para protegerla, yo tengo mucho más seguridad de que esta dentina no me va a estar dando problemas durante todo mi proceso del tratamiento. Entonces, es una forma mucho más segura con la cual yo puedo trabajar.
y no tener tanto conflicto en cuanto a una sensibilidad postoperatoria, porque yo desde un inicio estoy protegiendo a la dentina. Entonces, ya que decidí irme por una restauración indirecta y que voy a reconstruir antes de ponerme a preparar, tengo que ver cómo lo voy a reconstruir. Una de las opciones y la más común es, como lo mencioné anteriormente, colocar resina fluida y después una resina compuesta convencional, o directamente irme por pura resina convencional. De esta forma puedo reconstruir y hacer mi núcleo. Sí, sí lo puedo hacer y no tengo ningún problema con hacerlo. Sin embargo, hay puntos que yo debo de analizar para que esta forma de abordar este tipo de reconstrucción no tenga o no me genere problemas. Uno de estos es la contracción por polimerización, ¿ok? Como ya lo mencionamos anteriormente, yo sé que esta resina se va a contraer, yo tengo que controlar esta contracción. ¿Cómo? Como lo mencioné, colocando incrementos pequeños que no unan 2 o 3 paredes, sino que solamente estén pegados a una sola pared para poder controlar esto. Otro problema que yo puedo llegar a tener es el porcentaje de conversión. ¿Qué quiere decir? Yo lo que quiero es tener un porcentaje de conversión lo más alto posible. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que toda la resina se está fotopolimerizando. Si yo tengo resina que no se fotopolimeriza al 100%, o más bien lo más cercano al 100, porque nunca tenemos un factor de conversión del 100, siempre va a haber cierto porcentaje que se queda ahí. Pero si aparte de eso yo lo tengo más bajo, pues no voy a tener una resina que se comporte como yo quiero que se comporte. Yo quiero que se comporte mi resina como la dentina. Pero si esta no tiene un porcentaje, un factor de conversión alto, entonces voy a tener problemas. ¿Y por qué esto es importante con una resina compuesta convencional? Porque una resina compuesta convencional no está hecha para colocar grandes incrementos o grandes cantidades. Y el color normalmente que tiene son colores, digamos que un poquito más intensos, que no le permiten que la luz pueda pasar a través de toda la resina y polimerizar toda. Por lo tanto, si la luz de mi lámpara no llega para hacer esta fotopolimerización, el porcentaje de conversión va a ser bajo y por lo tanto la resina no se va a comportar como yo quiero. Entonces, esto es algo que yo tengo que controlar con mi resina. Es decir, si yo voy a utilizar una resina compuesta convencional para hacer una reconstrucción de algún diente, como lo vimos anteriormente, entonces, ¿qué yo les recomiendo? Ok, ¿quieren utilizar resinas convencionales? Está bien. Utilicen primero la resina fluida y posteriormente utilicen una resina, pero que tenga translucidez. En este caso, todos sabemos que hay dentinas body, resinas body, resinas dentina. Hay resinas también de esmalte. Utilicen las resinas de esmalte. ¿Okay? Utilicen las resinas de esmalte para reconstruir. ¿Por qué? Porque las resinas de esmalte tienen mayor translucidez, por lo tanto permite que la luz pueda pasar a través de la resina. Entonces, ok, lo voy a utilizar. Sí hay formas de solucionar estos factores, pero yo tengo que estar consciente de esto y no confiarme de que, bueno, pues le voy a colocar esta resina que me sobró, que es A3.5, y en grandes incrementos. ¿Por qué? Porque esta resina no se va a polimerizar con un porcentaje alto. Y lo otro que es una realidad es el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente me genera mayor tiempo en clínica estar estratificando la resina por incrementos pequeños a poderlo hacer a lo mejor en 1 o en 2 incrementos nada más. Entonces también el tiempo es un factor que tengo que tomar en cuenta para hacer este tipo de tratamientos. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Utilizar resinas bulk fill. ¿Qué ventajas tiene utilizar una resina bulk fill? Va a tener como ventajas que tiene menor contracción por polimerización. No estoy diciendo que no tenga, doctores, porque eso también es una mentira. Tiene menos, ¿sale? Eso es importante. ¿Por qué lo rectifico? Porque ahí es cuando abusamos de los materiales y creemos que la resina bulk fill tiene cero contracción y entonces que yo le puedo colocar incrementos de cualquier tipo de volumen y que no va a tener problemas. No, todas se van a contraer, nada más que las resinas bulk fill tienen como característica contraerse menos. Otra ventaja es que el porcentaje de conversión va a ser mayor, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que hacen los fabricantes en ese tipo de resinas es que el relleno, en lugar de que sean partículas pequeñas, van a ser partículas más grandes, para que haya más espacio entre el relleno y la luz pueda pasar a través de la matriz y entonces pueda llegar la luz
mucho más profundo y se pueda polimerizar más. Por eso es que muchas veces vemos a las resinas bulk fill con un color medio grisáceo. ¿Por qué? Porque son más translúcidas. ¿Por qué? Para permitir el paso de la luz y entonces se pueda polimerizar mejor. Por eso es que nos permite poder utilizar incrementos mucho mayores. Y algo que es una realidad es el tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo coloque 10 incrementos de resina que yo coloque uno o dos. Estoy simplificando tiempos y por lo tanto hago reconstrucciones mucho más rápidas. Entonces, hablando resina bulk fill, ahora sí llegamos a nuestro material, que es el que les quiero enseñar, que es Sonic Fill Becker. Y esta resina, como lo mencioné, es una resina bulk fill, pero tiene características muy particulares que ninguna otra tiene y ahorita vamos a ver el por qué es tan especial y por qué es tan excelente, tan buena alternativa o un excelente material para hacer reconstrucciones en casos como los que hemos mencionado. Entonces, Sonic Fill va a ser una resina que es fotopolimerizable, no es dual, doctores, es fotopolimerizable, es decir, necesita luz 100% para que pueda polimerizar. Pero Kerr le agrega un aditivo rheológico que lo que va a hacer es modificar la viscosidad del material temporalmente para una mejor adaptación. Es decir, que cuando yo aplico, utilizo este material, en lugar de tener una consistencia, una viscosidad como cualquier otra resina, va a tener una mayor fluidez. Casi se va a comportar como una resina fluida. Obviamente nunca va a ser igual que una resina fluida, pero se va a comportar mucho más parecido. Y esto, además, como aquí lo menciona, que me va a dar una mejor adaptación porque me va a llenar esos espacios, que a lo mejor una resina fluida sí lo hace. Además de hacer esto, cumplir con esta función, está demostrado, doctores, que las resinas fluidas tienen un mejor porcentaje de conversión a la polimerización en cavidades o zonas muy profundas. Entonces, como esta resina baja de viscosidad, también digamos que es un factor, un plus más que le da a esta resina, el hecho de que al bajarse la viscosidad se pueda polimerizar de mejor forma y su factor de conversión sea mucho mayor. Entonces, es otra ventaja que tiene Sonic Fill. Entonces, el sistema como tal comprende resina que viene en Compulse, como lo vemos aquí en la imagen, y la pieza de mano con activación sónica, que es la que va a generar este cambio de consistencia de la resina. Entonces, ¿qué sucede? Que para que esta resina funcione, yo tengo que conectarla a la pieza de mano. Esta pieza de mano se conecta a la unidad, como cualquier pieza de mano, nada más que sin agua, doctores, sin agua. Y se va a regular por velocidades. Yo prefiero trabajar con la velocidad más baja. Siento que en mis manos funciona mejor para que pueda irse adaptando toda la resina en el piso, porque anteriormente lo utilizaba a la mitad o lo más alto y sentía que era un poquito complicado manejarlo. Entonces, para los que lo vayan a empezar a utilizar o ya lo estén utilizando y a veces se les complique, utilicen la velocidad más baja para que les dé tiempo de colocar bien el material. Entonces, el sistema comprende estos dos componentes y, como les mencioné, su mecanismo de esta pieza de mano que le va a hacer es hacer microvibraciones sónicas. Nosotros lo vamos a escuchar como si fuera el ruido de una pieza de mano, mucho más bajo, obviamente, pero vamos a escuchar eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cambio de la viscosidad de la resina va a bajar hasta un 87%, ¿ok? Va a bajar a un 87%. Y en ese momento es cuando yo la voy a condensar, cuando yo la voy a colocar y adaptar a la cavidad. Y con el paso de los segundos, poco a poco vuelve a regresar a su composición, digamos que normal o inicial, y posteriormente, al fotopolimerizarla, pues obviamente termina completamente rígida. Entonces, en esta parte, que es cuando baja al 87% su viscosidad, es cuando yo aprovecho esa característica para que se adoce y se adapte perfectamente bien en el piso de una caja clase 2 o en el ángulo entre el piso de la cavidad y la pared axial, en todo eso, y aprovecho para empezarla a adosar y adaptar a la cavidad con una espátula para resina. Entonces, esta característica pues me va a ayudar a tener un mejor manejo y que no sea necesario colocarle una resina fluida previa. Entonces, veamos aquí en este video cómo funciona. Vea, prácticamente la resina tiene como una consistencia como si estuviéramos
y rellenando un barquillo de helado, literal, esa consistencia es la que tiene, ¿ok? Entonces, de cierta forma, aquí en esta imagen están colocando la resina de una sola intención, lo cual honestamente, doctores, siento que es un abuso, aunque yo digo, yo sé que Ker me facilitó este video, pero yo siento que es demasiada resina para una sola intención. Entonces, no quiere decir que esté prohibido hacerlo, no, pero ahorita van a ver el por qué yo no recomiendo hacer todo esto. Pero les enseño este video para que vean la consistencia, cómo se ve como cremosa la resina, para que pueda adaptarse bien a todos estos espacios y posteriormente yo nada más quito excedentes. Si yo lo voy a dejar como restauración definitiva, pues aprovecho para dar la anatomía, pero si yo lo voy a utilizar como en este caso estamos hablando, que simplemente va a ser mi reconstrucción para después preparar sobre ella, pues no es necesario darle gran anatomía porque sobre esta voy a preparar. Entonces, en cuanto a la contracción por polimerización, comparado con otras marcas, doctores, podemos ver que Sonic Field prácticamente es de las que menos contracción tiene con 1.6, solamente Filtech es la que tiene 1.4, que es 2 décimas menos, pero prácticamente a comparación de las demás resinas bulk, esta es de las que menor contracción por polimerización tiene. Por lo tanto, esto nos ayuda de gran forma para saber que a pesar de que yo coloque incrementos amplios o de gran volumen, yo no tenga este riesgo de contracción. Pero como les mencioné desde un principio, no quiere decir que tenga cero, no. Si tiene poco, pero va a tener, ¿sale? Entonces, para que no abusemos de los materiales. Y en cuanto al módulo de elasticidad, doctores, ¿ok? Recordemos que esta es la capacidad que va a tener la resina para deformarse. Entonces, esta resina, a comparación de las demás, es la que tiene un módulo de elasticidad más alto que le evite el riesgo de que se pueda llegar a fracturar. Por lo tanto, para mí es una excelente forma de poderla, de cierta forma, igualar a la dentina para que en esta reconstrucción no se fracture con el paso del tiempo. Entonces, como lo mencioné, doctores, yo tengo diferentes formas para poderlo utilizar. Puedo utilizar, el fabricante nos dice, Kerr nos dice que puedo utilizar hasta incrementos de 5 milímetros de profundidad, lo cual, como les mencioné, doctores, no es que yo esté en contra, pero como que me causa un poco de conflicto el hacer incrementos tan grandes. Yo preferiría hacer incrementos en los cuales yo pudiera hacer combinaciones, es decir, que no sea toda una sola intención. Tal vez hacerlo en 2 capas, ¿ok? No me va a quitar mucho tiempo, tal vez unos minutos más en el hecho de que tengan que polimizar primero una parte y después otra, pero no hacerlo todo en una sola intención. Porque las otras opciones es hacerlo con 2 capas, es decir, primero igual podría colocar yo una resina bulk fill, pero que sea consistencia fluida, y después colocarle una resina convencional, o como lo vimos anteriormente con el caso de Harmonize, colocar un liner de resina fluida y posteriormente una resina compuesta. De cualquiera de estas formas, doctores, todas son válidas, pero de cierta forma, Kerr nos está diciendo que con Sonic Field yo podría hacer todo una sola intención. Entonces es una gran ventaja, la cual me va a permitir pues poder trabajar más rápido y sobre todo de una forma segura. Ahora, ¿en dónde es donde viene la parte de conflicto? La parte que igual nos genera un poquito de polémica, es esta cuestión. ¿Qué tanto la resina se va a polimerizar con grosores tan amplios? En este artículo, en el cual lo que hacen es evaluar diferentes resinas bulk fill, donde encontraron la mayor cantidad o el mayor porcentaje de factor de conversión es en grosores de 4 milímetros. Más ellos no lo recomiendan. Por eso yo les decía que 5 se me hace un poquito abusar de Sonic Field. Con 4 yo considero que es un excelente grosor de capa en el cual yo no voy a tener riesgo de que la resina no polimerice. Ahora, doctores, siempre y cuando yo tenga una buena resina, perdón, una buena lámpara. Una buena lámpara que ya sea por monowave o polywave de LED, que tenga la capacidad de tener una longitud de onda de 1000 centímetros cuadrados, ¿ok? De 1000 o más. Y de esta forma, entonces sí puedo tener polimerización de 20 segundos. Pero si yo tengo una lámpara que no alcanza esta longitud de onda, entonces los 20 segundos no van a ser suficientes. Probablemente tengan que aumentarle a 40 segundos o a 60 segundos. Entonces, doctores,
si van a utilizar o trabajar con resinas bulk fill, tienen que trabajar con buenas lámparas, ¿ok? No las lámparas que se venden ahí por internet que tienen de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué potencia están trabajando. La única forma que yo podría evaluarlas es tener un calibrador y medir qué potencia tiene, para que yo pueda saber si realmente lo puedo utilizar para ese tipo de restauraciones o mejor no lo utilizo. Y a lo mejor sí la sigo utilizando con resina compuesta, pero no generando este tipo de problemas. Entonces ahí es donde yo siempre tengo que equilibrar las cosas. Ok, voy a utilizar un sistema que me permite incrementos mayores, ok, lo puedo utilizar, pero entonces tengo que tener todas las herramientas que me permitan trabajar correctamente, porque si no, entonces, ¿qué puedo llegar a decir? Ah, no, es que las resinas Bullfig no sirven, pero probablemente no sea la resina, más bien sea la lámpara que no está funcionando. Entonces, son de las cosas, doctores, que nosotros tenemos que aprender a trabajar y a evaluar también las herramientas o los equipos que nosotros tenemos, porque probablemente ahí pueda estar el problema. Entonces, ya en cuanto a los usos, en este caso, por ejemplo, que era un paciente que tenía ortodoncia, que no se puede hacer el aislamiento completo por la pérdida de los brackets, tiene endodoncia y se utilizó resina Sonic Fill como restauración, digamos que total, pero vean cómo aquí la hice por partes. Primero el piso, polimericé y después el resto. Y esto se va a quedar ahí en lo que termina su tratamiento de ortodoncia. Posteriormente, yo sé que yo aislé, yo sé cómo traté a los tejidos, por lo tanto, una vez que le quiten los brackets, repreparo sobre esto y le hago su restauración, ¿ok? En dado caso que sea necesario. Pero, si no, se podría quedar como restauración definitiva. ¿Por qué? Porque vean el grosor de las paredes, doctores. No porque tenga endodoncia y no porque solamente haya perdido una pared, quiere decir que a fuerza tengo que hacerle una corona o colocarle poste o colocar una overlay que proteja todas las cúspides. No es tan necesario. ¿Por qué? Porque ven el grosor de las paredes tan amplio. Si yo quisiera, se podría quedar esto como restauración definitiva, pero como les menciono, siempre las resinas bulk fill, el color, digamos que no es el más bonito como tal. ¿Por qué? Por esta translucidez que le tienen que dar para que entonces podamos colocar incrementos tan grandes. Y utilizando a Sonic Fill, pero ya como material de reconstrucción nada más, y que posteriormente voy a colocar una restauración directa, lo vemos acá el paso a paso, en el cual yo primero reconstruí con bulk fill, preparé para overlay, dejo toda mi periferia con esmalte, tratando de preservar la mayor cantidad de diente. Yo sé que el esmalte es el tejido que mejor adhesión tiene, por lo tanto voy a tratar de mantenerlo. Hago mi grabado selectivo del esmalte, acondiciono el esmalte, la dentina y el núcleo de resina que aún tengo y posteriormente coloco mi restauración indirecta de silicato de litio. Entonces, de esta forma sustituí dentina con resina. Mi unión amelodentinaria que anteriormente lo revisamos, lo voy a hacer con mis sistemas adhesivos y el esmalte lo estoy sustituyendo con mi restauración de disilicato de litio. Entonces, esta sería, digamos que para mí, la mejor utilización y la mejor forma de aplicar Sonic Fill, como reconstrucción de los dientes para que posteriormente yo le coloque una restauración indirecta sobre esta. Como conclusiones, doctores, que ya nos pasamos aquí unos minutitos, como conclusiones, no abusar de las resinas Bullfill en general, no nada más de Sonic Fill, en general de todas, no abusar de ellas. ¿Por qué? Porque cuando abuso de ellas y me confío de ellas es cuando vienen los problemas. Entonces, más bien yo lo que tengo que hacer es entender su indicación, checar los factores que mencionamos, todo lo que tengo que evaluar para que entonces yo las pueda aplicar y las pueda utilizar de mejor forma. Y por lo tanto, eso me genere tratamientos que a largo plazo tengan un mejor pronóstico y no tengan que estar cambiando o sustituyendo las restauraciones que hemos colocado. Y como les mencioné anteriormente, hacer parte al paciente de esto, el involucrarlo también con el tratamiento, explicarle todo, porque es muchísimo mejor el yo predecir qué es lo que pueda pasar al quedarme callado, no decir nada y que después vengan las sorpresas. Entonces el paciente comienza a desconfiar. Entonces esas son de las conclusiones que yo les quiero dejar con esta plática, entender el por qué. No estoy en contra de las resinas convencionales para reconstruir, no estoy en contra de las resinas Bullfill, simplemente que yo considero que hay casos donde los puedo utilizar muy bien y hay casos en los que no. Entonces, yo espero que esta plática les haya servido, doctores, que hayan entendido el funcionamiento de Sonic Fill, sus características, sus ventajas, cuándo los puedo utilizar
y pues que puedan darse la oportunidad de poder utilizar, porque realmente la consistencia y su manejo es bastante agradable y nos permite trabajar seguros y de forma rápida. ¿Ok? Bueno, pues les quiero dar las gracias. Yo tengo mi consultorio y trabajo aquí en la ciudad de Puebla. Estos son mis contactos en redes sociales por si alguien quiere comentar o preguntar algo. Y estoy aquí está abierta la plataforma para que me puedan hacer alguna pregunta aquí directamente. Entonces, Diana, Lupita, creo que andas por ahí. Estoy abierto para las preguntas, por favor. Y muchas gracias a todos por su atención.